Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Ya estamos 20 de julio, hoy estamos viernes 20 de julio de 2018 y estamos por empezar un nuevo episodio devocional. Así que quiero que estés atento, quiero que estés con ese deseo de poder recibir la palabra de Dios. Recuerda que Dios muchas veces nos va a bendecir en la medida que nosotros pongamos demanda a lo que Él nos quiera ofrecer, a lo que Él ya nos ofreció, pero esto va a depender también de nosotros cuánto deseo tenemos de buscarle, y Dios de su gran tesoro, de su buen tesoro, nos va a bendecir. Así que este tiempo de devocional es un tiempo especial para poder recibir la bendición de su palabra, recibir ese alimento espiritual que cada día tiene que estar con nosotros. Recuerda que Dios hizo pasar a su pueblo de Israel por un desierto, pero Él lo estaba conduciendo a una tierra que fluía leche y miel, y mientras tanto el Señor todas las mañanas dice que hacía descender un maná fresco, comida del cielo, pan del cielo, y esto espiritualmente para nosotros tiene un gran significado, que Dios está preparando el terreno, pero también está haciendo llover ese pan para que nosotros podamos alimentarnos a la primera hora del día. Así que vamos a leer la palabra del Señor, pero antes de hacerlo vamos a acercarnos a su presencia en oración. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el poderoso nombre de Jesús. Queremos agradecerte porque tú eres fiel, eres bueno, eres misericordioso, eres paciente. Como dice tu palabra, eres, Señor, grande en misericordia, lento para la ira, eterno Dios. Padre de la gloria, queremos pedirte en el nombre de Jesús que el día de hoy nos hables a través de tu palabra y que a través de ella, Señor, como hijos tuyos podamos cada día ir corriendo, Señor, hacia la meta. Señor, corriendo a paso firme, Señor, con paciencia, corriendo la carrera, Dios mío, con la ayuda de tu Espíritu Santo, no corriendo en nuestras fuerzas, no haciéndolo emocionalmente, sino corriendo con la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer ese pan del cielo. Señor, nútrenos a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda hablarnos, pueda ministrar nuestro interior, de tal manera que podamos como hijos tuyos comprender cada día tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en este día. Vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento. Y vamos a leer en primer lugar, vamos a leer la oración de Jesús. Las palabras que Jesús nos habla con respecto a la oración. Y vamos a leer, en esta ocasión vamos a utilizar la Biblia Nueva Versión Internacional. Y vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Y el Señor Jesús nos dice ahí a través de su palabra. Vamos a leer Juan 14, 13, 14. Dice la palabra del Señor, y el mismo Señor Jesús está hablando aquí. La palabra del Señor dice así: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo haré. Muy bien, la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos, pero también nos está hablando el día de hoy, y nos dice que cualquier cosa que podamos pedirle, que deseemos pedirle al Señor, el Señor la va a hacer si la pedimos en el nombre de Jesús. Por eso la importancia que al momento de orar siempre tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Hay muchos que no saben, dicen, pero ¿por qué se ora en el nombre de Jesús? Bueno, aquí estamos encontrando ya la respuesta. Porque toda oración que hagamos tiene que en primer lugar mencionarse el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Jesucristo, para la gloria del Padre. Acá vamos a ver, dice el versículo, vamos a volver a leer: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor va a contestar nuestras oraciones? Porque vamos a hablar ahora acerca de las oraciones y por qué algunas oraciones no están siendo contestadas. Entonces vamos a ver, dice el Señor que en primer lugar el propósito por el cual Él ha puesto el deseo de nuestro corazón de orar para pedir
las peticiones es en primer lugar orar en el nombre de Jesús para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el propósito. Si tu oración no glorifica a Dios y esa petición que estás pidiendo no está de acorde, no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces lastimosamente esa oración no va a poder pasar más allá. Solamente van a ser palabras, solamente van a ser deseos, intenciones, pero no va a poder ser escuchada por el Señor porque no está glorificando a Dios. Recuerda que nosotros, ahora que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ahora que estamos viviendo para Él, necesitamos cada día precisamente hacerle nuestro Señor, hacerle nuestro Señor y Salvador. Entonces, al hacerle Señor de nuestra vida, estamos reconociendo de que ahora ya no es nuestra voluntad, ahora es la voluntad de Dios. Ahora tenemos que buscar que agradarle a Dios en todo, incluso en las peticiones, incluso en las metas, incluso en las cosas que estamos haciendo y por hacer en esta tierra. Todas estas cosas que vamos a hacer a partir ya de que una persona le entregó su vida a Jesús, le entregó su vida a Cristo, ha decidido por Dios, entonces va a tener que vivir para Dios, va a tener que cada petición, cada meta, cada situación, inquietud que pueda haber en el corazón, todas estas cosas tienen que estar precisamente en armonía con la voluntad de Dios. Tienen que buscar que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado para publicar sus alabanzas. El Señor escogió un pueblo, nos ha escogido a nosotros para que podamos anunciar su gloria, para que podamos anunciar sus alabanzas, para que a través de nuestras vidas el nombre del Señor sea engrandecido en nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestro vecindario, en el lugar donde estamos. El nombre de Dios tiene que ser glorificado a través de nuestras propias vidas. El nombre de Dios y su fama y su reputación tienen que crecer a través de nosotros. Entonces, si nosotros no estamos pidiendo acorde a la voluntad de Dios, estamos pidiendo de una manera egoísta, entonces esto no glorifica a Dios y por consiguiente no va a tener respuesta. Por eso ahí ya más o menos están comenzando a aparecer las respuestas a muchas preguntas que hay con respecto a la oración, ¿por qué no son contestadas? Entonces el Señor Jesús dice claro, lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Entonces esa oración que tú hagas tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, tiene que estar alineada al propósito por el cual Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para exaltar su nombre, Dios te ha llamado para glorificar su nombre. Vamos a ver, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Y vamos a saber ahí. Dice la palabra del Señor, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Muy bien, entonces aquí nos dice, en primer lugar, la confianza que tenemos al acercarnos a Dios es que si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si Él nos oye la oración, entonces dalo por hecho, hermano y hermana, que ya el Señor ya ha contestado tu oración. Lo único que tienes que hacer es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si esa oración está conforme a la voluntad, estate por seguro que ya Dios la escuchó, y que si Dios ya la escuchó, entonces tú tienes que ahora elevar acciones de gracias por esa petición que has hecho. Tienes que orar dándole las gracias y esperando la respuesta. Entonces, ¿cuál debe ser la preocupación del cristiano cuando levanta una oración, cuando va a hacer una petición a Dios? La mayor preocupación que tiene que tener el cristiano es de orar conforme a la voluntad, de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y muchos desconocen cómo saber la voluntad de Dios, cómo saber si estoy pidiendo de manera correcta. ¿Sabes cómo vas a saberlo? Cuando tú empieces a leer cada día las Sagradas Escrituras, cuando tú te llenes de la palabra, vas a conocer el pensamiento de Dios, vas a conocer la mente de Dios, vas a conocer cómo Dios
recibe la oración, qué tipo de oración Dios escucha. Entonces tus oraciones ya no van a ser oraciones inmaduras, ya no van a ser oraciones imperfectas, ya no van a ser oraciones que están lejos de la voluntad de Dios, sino que al contrario, van a ser oraciones que van a precisamente calzar con el propósito que Dios tiene para con tu vida. Así que asegúrate, hermano y hermana, asegúrate de orar conforme a la voluntad de Dios. Y si esto tú lo haces, ten por seguro que el Señor va a escuchar tu oración, y al escucharla, Dios en consecuencia va a darte la respuesta. Vamos a buscar unos versículos más. Vamos a ir al libro, a la carta, la epístola universal de Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Vamos a ir del versículo 2 al 4. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y ahí está clara la palabra. Muchos no reciben respuestas a sus oraciones porque lo hacen en contienda, lo hacen por envidias, lo hacen por resentimientos, lo hacen por competitividad, lo hacen por ambiciones egoístas, lo hacen con malas intenciones para poder satisfacer sus propias pasiones. Entonces cuando la oración, cuando hay peticiones o cuando hay deseos de poder conseguir algo, un afán de querer conseguir las cosas, sin orar, sin buscar solamente en sus propias fuerzas, entonces no vas a recibir, no vas a poder recibir nada de parte de Dios. Y tampoco así tú ores tratando de buscar de una manera equivocada y errónea las cosas de Dios, vas a querer buscar, vas a querer pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios, porque ahora esas peticiones de repente no están encajando con lo que Dios quiere, sino que tienen más que ver con tus propias pasiones, que tienen que ver con las cosas del mundo, que tienen que ver con las cosas que tienen que ver con las cosas materiales que no glorifican a Dios. Así que si tú quieres ser amigo del mundo, déjame decirte que te vas a automáticamente constituir en un enemigo de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que tú vivas en paz, que tú obedezcas, que vivas creciendo en la fe, que le hagas cada día a Dios Señor de tu vida, que le hagas al Señor tu Salvador, tu Señor, y que tú puedas vivir de una manera obediente. Eso es la voluntad de Dios. Recuerda que Jesucristo nos dio el ejemplo de obediencia. Recuerda que no podemos ya seguir más el ejemplo de Adán. Adán legó a la humanidad una consecuencia de desobediencia, pero en Jesucristo, el segundo Adán, tenemos que vivir ahora de manera obediente, no nuestra voluntad, no nuestros deseos, sino la voluntad de Dios para nosotros. Muy bien, vamos a dar por concluido este tiempo devocional, esperando, hermano, que haya sido de bendición. Estimada hermana, también que haya usted recibido esta palabra, y le pedimos, estimados hermanos, oren por este ministerio, apóyenlo en la medida que Dios ponga en sus corazones, y por favor, hermanos, manténganse adelante siguiendo la meta, no desanimen y no retroceder, sino ir hacia adelante. Que Dios te bendiga. Escucha este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos despidiendo, pero antes vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. Señor, gracias porque ahora podemos entender por qué hay oraciones que no son contestadas. Señor, ayúdanos a poder pedir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a conocer tu voluntad, y esa voluntad la vamos a conocer cada día al meditar tu palabra, cada día al poder leer, deleitarnos en tu palabra y poder conocerte, Señor, de tal manera que podamos cada día, Señor, ir en avance, haciéndote el Señor y nuestro Salvador de nuestra vida. Padre de la Gloria, te agradecemos por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación
Encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.